del docente, ahí está, el papel del docente como guía, ¿sí?, del alumno, como guía, pensando en que voy a ir soltándolo, voy a ir reduciendo ese sostén progresivamente, ¿sí? Bien. Y otro concepto que está muy en boga últimamente es el aprendizaje basado en proyectos, que a lo mejor algunos de ustedes han trabajado con aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos. ¿Basado en qué? En el aprendizaje por descubrimiento, es decir, en este planteamiento de Brunner de que el sujeto tiene que actuar sobre el material y tiene que descubrir por sí mismo no solo el contenido, porque si bien nos va a interesar el contenido, nos va a interesar también las habilidades que pueda adquirir el sujeto en este actuar por sí mismo sobre un problema o sobre algo que sea de interés para él. Entonces, no solo el contenido, sino poder resolver problemas, explorar, investigar, plantear hipótesis y poner a prueba esas hipótesis. Siempre partiendo, como les decía, de un problema o de algo que le interese al sujeto. ¿Y cuál sería el papel del adulto en este caso? En la guía, el acompañamiento, el poder guiar hacia un material que tenga que ver, el estimular, el dar el empujoncito, podríamos decir, ¿sí? Entonces, no solo adquisición de contenido, sino también la importancia de las habilidades en el trabajo que el sujeto puede hacer por sí mismo, ¿sí? ¿Alguno de ustedes trabajó o ha trabajado con ABP? Ninguno. Bueno, en el periodo de cuarentena, de aislamiento, cuando se hablaba mucho de los proyectos interdisciplinarios, se proponía un poco esto, ¿no? De las distintas disciplinas, bueno, por supuesto las condiciones no eran las óptimas, pero se presta mucho el aprendizaje basado en proyectos para actuar interdisciplinariamente. A partir de un contenido, a partir de un problema, bueno, cómo puede verlo la matemática, cómo puede verlo inglés, cómo puede verlo el arte, ¿sí? Trabajar un mismo contenido o un mismo problema que sea de interés de los alumnos desde las distintas perspectivas y potenciar que sean ellos los que vayan descubriendo las relaciones entre los conceptos, vayan descubriendo distintas leyes, vayan planteando ideas, utilizándolas como hipótesis y puedan probar o no esas hipótesis, puedan hacer una investigación. Esa es la idea del aprendizaje basado en proyectos. ¿Se entiende? Bueno, buenísimo. Seguimos entonces y ahora sí los voy a hacer pensar que alguien conteste, si no es aburrido. Bien, el último autor que veríamos hoy es Ausubel. Y para Ausubel, como estamos hablando también bastante parecido, aprender tiene que ver con incorporar la información nueva a la estructura cognitiva. ¿Y qué es, según Ausubel, la estructura cognitiva? La forma en que nosotros tenemos organizados nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras creencias. Entonces, incorporar una información nueva a esta estructura cognitiva, que se produzca una asimilación, y él va a tomar acá asimilación como que hay
una modificación, como que se puede establecer una relación entre la información que ya tenemos y la información nueva. Y entonces va a hablar de aprendizaje significativo, cuando nosotros podemos establecer relaciones entre lo que ya conocemos y lo nuevo. Eso es muy importante. Si no se puede establecer una relación, no va a haber un aprendizaje significativo. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para poder establecer una relación? Necesitamos lo que él va a llamar conceptos integradores o conceptos inclusores, o también los conocemos como ideas previas, que son las que como docentes tenemos que explorar para presentar un tema nuevo. Por ejemplo, si yo voy a hablar de los automóviles, por decirles un ejemplo, primero tengo que saber si los alumnos saben lo que es un automóvil. ¿Se entiende? Digo, a mí me pasó una vez, cuando yo trabajaba como orientadora del aprendizaje, estaba trabajando con un alumno con su escritura, y a mí se me ocurrió que escribiera jamón, con J se me escribió que escribiera jamón. Entonces el chico daba vueltas. Yo lo ayudo a escribir jamón, pero en un momento me pregunta, ¿qué es el jamón? ¿Sí? Entonces digo, no le servía de nada escribir jamón si no sabía lo que era el jamón. Entonces la idea es que como docentes investiguemos, exploremos primero cuáles son las ideas previas, cuáles son los conceptos que pueden estar ya presentes antes de trabajar con un tema nuevo. Porque si no tengo ningún concepto integrador, ningún concepto que me permita realizar una relación, voy a tener que introducir primero el concepto integrador. Entonces, Ausubel va a hablar de distintos aprendizajes y vamos a volver ahora al aprendizaje significativo, pero me interesa que vean las diferencias. Va a hablar de dos tipos de aprendizaje según cómo nosotros llegamos al contenido. Entonces vamos a tener un aprendizaje por recepción, que es cuando ya le damos al alumno el contenido terminadito, ¿sí? Tomá, ya está. Y el aprendizaje por descubrimiento, retomando a Brunner, cuando el sujeto es el que tiene que descubrir las relaciones entre los conceptos, cuando el sujeto tiene que construir ese aprendizaje. No son totalmente opuestos, va a decir Ausubel, porque puede haber un aprendizaje por descubrimiento guiado. Y a su vez, relacionado con esto, ¿cómo interiorizamos ese contenido? Podemos interiorizarlo por repetición, es decir, podemos memorizarlo, o podemos realizar un aprendizaje significativo. ¿Y cuál es la diferencia? En el aprendizaje por repetición, piensen cuando ustedes memorizan algo, un dato, por ejemplo, o cuando antes nos enseñaban a estudiar memorizando, no establecemos ninguna relación entre la información que ya tenemos y la información nueva. Repetimos, memorizamos. Y las neurociencias nos va a decir más adelante para nosotros, que esa memorización es temporal. ¿Sí? Nos vamos a acordar un tiempito de ese dato y después nos lo vamos a olvidar. En cambio, si nosotros establecimos relaciones, hicimos un aprendizaje significativo, relacionamos con algo que ya sabemos,
sí ese ejemplo va a tener más, ese contenido, perdón, va a tener más posibilidades de perdurar. Hay cosas como los datos, la información, que la incorporamos memorísticamente. Es decir, que ni tenemos que tomarlo como que uno es bueno y el otro es malo, sino que son distintos tipos de aprendizaje y que seguramente muchos aprendizajes los hacemos memorísticamente, ¿sí? Bien, después va a plantear en cuanto a los aprendizajes significativos 3 formas de aprendizaje. El aprendizaje representacional, que es cuando nosotros identificamos el símbolo con su referente. Más sencillo, aprendemos lo que significan las palabras. El aprendizaje de conceptos, cuando aprendemos que un concepto se relaciona con un símbolo, se puede representar a través de un símbolo. Y el aprendizaje significativo proposicional, cuando aprendemos el significado de las ideas presentadas en proposiciones o en oraciones, diríamos más sencillo, ¿no? Bien, de la asimilación ya les hablé, es decir, que para que haya un aprendizaje significativo tiene que haber asimilación, ¿sí? Tiene que estar la posibilidad de relacionar la información nueva con la información que ya tenemos. Y entonces vamos a hablar, al igual que Brunner, cuáles son las condiciones para que se produzcan los aprendizajes significativos. Fíjense que nos tira pautas para que tengamos en cuenta a los docentes. La existencia de los conceptos integradores, de los conocimientos previos, como yo les venía diciendo. Si no está el conocimiento previo, lo tengo que incorporar. Entonces tengo que hacer una primera tarea que es de exploración, de investigación, a ver qué sabemos de tal tema. Y agarrarme de ahí, podríamos decir. Y si no están las ideas, las tengo que incorporar. Que el material que yo le presento para trabajar permita que el alumno establezca relaciones entre los conceptos. Eso es la significatividad lógica. Que yo le presente un material con el que él, si tiene el concepto integrador, pueda establecer relaciones, que le sirva el material que le estoy presentando. Y muy importante, porque sin esto, por más que le presentemos un material bárbaro, si no hay una predisposición del alumno para aprender, para establecer relaciones, no va a pasar nada. Entonces, estas son las condiciones fundamentales y las que yo también les voy a preguntar. ¿Cuáles son las condiciones de un aprendizaje significativo? Entonces, me gustaría que pensemos ahora, cada uno desde su disciplina, que seguramente lo han trabajado, un contenido que me puedan mencionar y un concepto integrador necesario para trabajar ese contenido. Yo les di así un ejemplo muy burdo que es, si voy a hablar de automóviles, tengo que explorar a ver si el chico sabe lo que es un automóvil. Bueno, me gustaría que me den ejemplos cada uno desde su área de cuál es un concepto integrador necesario para algún tema. Que ustedes tengan que explorar o que, como dijimos, si no está, lo tengan que introducir. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Verónica? Por ejemplo, todo bien. Por ejemplo, en el área de lengua, para poder, yo soy docente de primaria, Sí. Para poder enseñar la clasificación de palabras agudas, graves y esdrújulas, es necesario primero que sepan separar en sílabas. Bien. Separar en sílabas, sílaba tónica, sílabas átonas, y después recién ahí van a poder hacer la clasificación en palabras agudas, graves y esdrújulas según la acentuación.
Buenísimo. Entonces vos primero tenés que explorar si saben lo que es una sílaba, si saben separar en sílabas, y después tenés que Claro, pasar. que eso lo adquieren en los primeros años, que en primer grado lo hacen con las palmitas, contando las palmas para separar. En primer grado, en segundo también, y después, bueno, cuando van más avanzados, porque es difícil lo de las palabras agudas, graves y Claro, esdrújulas, así que dejamos siempre. claro. Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, acá me está poniendo Sergio, a ver si lo... Bien. Sergio dice, Sergio no le anda el micrófono, entonces vamos a hacer el traductor. Bien. Eugenio el ruso dice... Bueno, Sergio dice, el contenido de las plantas y los animales. Después pone tocar plantas, germinar semillas, observar, detenerse y mirar, experiencia directa al fin, nivel inicial. Bien. Por ejemplo, acá se me ocurre, Sergio, si yo voy a hablar de las plantas, para separar un poquito, si yo voy a hablar de las plantas, bueno, primero explorar si conocen qué es una planta, ¿no? O animales, bueno, por ejemplo, qué es un animal y qué animales conocen, ¿sí? ¿Se entiende? Yo tengo que explorar primero, a ver si, claro, a ver desde otra área. Hablo yo si quiere, profesora. Dale, Nancy. Un segundo. Mi hija está acá. Bueno, por ejemplo, yo además de ser profesora de educación especial, soy también técnica de administración. Y, qué sé yo, para hacer un asiento contable, primero tenemos que saber clasificar las cuentas. Entonces, saber si, depende cómo está planteado el concepto, a ver si va a ser algo que va a entrar, que va a ser de la empresa. Primero tenemos que trabajar eso para después poder hacer un asiento. Claro, perdón, me ahogué. Y en cuanto a, ya que sos profesora especial, sos maestra especial. Sí, sí. Bueno, mal momento para ahogarme. Contanos esto de, si podés, esto que yo les decía, perdón, de la abstracción o la dificultad en abstraer de los niños. Claro, sí, nosotros trabajamos mucho con lo que es el material concreto, porque dentro de lo que es la discapacidad intelectual, bueno, hay discapacidades que son más leves o, digamos, otros alumnos que tienen una discapacidad muy profunda, entonces no logran abstraer, digamos, entonces tienes que trabajar siempre con el material concreto. Hay algunos alumnos que tienen una combinación con otras discapacidades también, entonces depende de eso va a ser el material con el que se va a trabajar. A veces incluso se trabaja con imágenes, se trabaja con el pictotraductor, con dualidad de opciones, entonces como para que ellos puedan responder por un sí o por no, porque a veces eso viene combinado con una discapacidad motriz también. Entonces depende del grado de discapacidad, es cómo se va a trabajar. Generalmente nunca una actividad sirve para otro alumno, sino que uno va haciendo configuraciones y el material que se trabaja es siempre el mismo con el que trabajan sus compañeros. Lo único que cambia es la configuración que se hace. Claro, en este caso, por ejemplo, para comentarles a tus compañeros, bueno, este es el que hacía ruido y no lo puedo. Para darles el ejemplo a tus compañeros, no es que no puedan sumar, por ejemplo, ¿no? Sino que necesitan el objeto concreto. Entonces, por ejemplo, 5 palitos y 4 palitos. O sea, ellos logran a partir del material concreto. Concreto, sí, sí, sí. Esa es la diferencia, ¿sí? Claro. Bien. Bárbaro, Nancy, gracias. No, por favor. ¿Alguien más? ¿Otro ejemplo de conceptos integradores? ¿Alguien nos quiere compartir? ¿Me escuchan? Sí, sí, Rocío, te escuchamos.
Bueno, por ejemplo, un tema que estoy dando ahora en ciencias sociales, cómo llegan los alimentos a nuestra mesa. Primero tenemos que dar todo lo que es el campo, la ciudad, el circuito productivo y después recién ellos pueden saber, porque ellos creen que van al kiosco, compran y traen. ¿De dónde sacamos, por ejemplo, el kiosco? De cómo hacemos, ahí ya no tienen idea. Ellos tienen la idea que van al kiosco y de ahí sacan todo. No saben de dónde viene. Entonces, antes de dar ese tema de cómo llega a nuestra mesa, tenemos que dar todo, porque tampoco saben qué es el campo, por ejemplo, acá, ¿A dónde está? qué actividades se hacen. En Misiones, Ajá, en la ciudad. sí. Mira vos. Entonces ellos todo sacan del kiosco. Antes de dar ese tema, tenemos que dar todo un recorrido previo para que ellos puedan tener la idea. Claro. Bueno, fíjense cómo muchas veces se hacen las cosas, ¿sí? Y no le ponemos el nombre o no recordamos a qué teoría pertenece. No tenemos que pensar, yo no soy del pensamiento de que no hacemos las cosas, sino que a veces hacemos y hacemos más de lo que deberíamos hacer, pero a veces no lo relacionamos con la teoría y es muy importante esta relación con la teoría, porque la teoría nos ayuda, la teoría nos guía y nos enriquece el pensamiento, ¿sí? Y aparte es muy importante saber de dónde viene esto, por qué hablamos de conceptos integradores, para qué. Entonces, bueno, esperando siempre que no se aburran, esta es mi idea. Bien, les voy a dar 5 minutos también para despejarme un poquito la garganta y volvemos, ¿sí? Muy bien, gracias. 5 minutitos y volvemos.